Relatos entre las voces de lo desconocido. ¿Se acuerdan de las maquinitas de videojuegos? De seguro que sí. Yo trabajé en uno de esos salones que había en el pueblo cuando era un adolescente, aunque en realidad era el único que había, ya que los otros se inauguraron cuando cerraron el primero. Concretamente, mi relato se basa en lo que generó el cierre de aquel salón, por lo que yo fui testigo directo de cada uno de estos acontecimientos que les narraré a continuación. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Soy de una ciudad que pertenece a una provincia cuyo nombre es Salta. Queda al norte del país, aquí en Argentina. Ambientada en la década de los 90, sin lugar a dudas, mi historia los dejará perplejos. Pues les juro que hasta el día de hoy me cuesta creer algo como esto. Durante los días de semana, el horario de apertura era a las 10. Después cerrábamos a las 8 de la noche y los fines de semana difería únicamente el horario de salida, que era hasta las 11 de la noche a veces, puesto que en esos días solían ir los jóvenes más grandes. Cada jornada de horario era corrido, así que ya se imaginarán lo que significaba estar prácticamente todo el día en ese lugar, haciendo solo una pausa para almorzar, para ir al baño y nada más. El dueño del negocio era don Germán, un señor mayor que vivía a una cuadra de mi casa, siendo gracias a eso que me conocía y tuvo la confianza como para darme aquel empleo. Él acostumbraba ir al salón al mediodía para recoger las ganancias de la mañana y en la noche repetía la acción para llevar el dinero obtenido durante el resto de la jornada. Fue uno de esos medios días cuando tuvo aquella inesperada disputa. Justo en la vereda del local solía tener un puesto de verduras un señor. En la mañana llegaba bien temprano y se iba pasando el mediodía. No me di cuenta cuando don Germán llegó y me percaté de ello recién cuando escuché los gritos e insultos provenientes desde afuera. Al salir allí, fue demasiado tarde, ya que ambos señores estaban trenzados a golpes y a los puños revolcándose por el suelo. Un transeúnte que pasaba en esos momentos por esa vereda me ayudó a separar a este encolerizado dúo. El verdulero juntó sus cosas y se marchó con su carrito para no volver más. En tanto don Germán se quedó en el salón. No me animé a preguntarle por qué se pelearon, pero sí me había dado cuenta que ya había una rivalidad entre ellos. La manera de mirarse entre sí y sin saludarse cuando mi jefe llegaba los delataba obviamente a ambos. Por mi parte, yo no tenía problemas con aquel vendedor de verduras. Es más, me caía muy bien, puesto que cada vez que necesitaba cambio de dinero, acudía a él. Asimismo, para ese entonces ya me había hecho amigo de Nahuel, uno de los muchachos que acostumbraban ir todos los días, siendo él que me contó aquello que me dejó plasmado. Es un brujo. El verdulero es un brujo. Vive varias cuadras de este lugar. Cuando no está aquí, dicen que atiende a las personas en su casa. Ya sabes, a las que van a pedirle que les hagan trabajos de brujería y ese tipo de cosas. Don Germán no lo quiere porque al parecer una vez este se quiso propasar con su hija, quien en esos tiempos trabajaba también aquí. Él puso la denuncia, pero al final jamás prosperó, por lo que comenzó a contratar empleados para que su hija ya no tuviera que venir. Deberías hablar con don Germán. Ese brujo es muy vengativo y tal vez quiera hacerle daño. No sé, puede ser muy peligroso y es mejor protegerse. Esa misma noche
Cuando don Germán fue al salón a buscar la recaudación, vi que Nahuel se acercó a él para charlar. Pasados unos minutos, los dos vinieron hacia mí, y él me pidió que hiciera pasar a Nahuel a un patio externo que había detrás. Vi que llevaba algo en sus manos, pero no supe de qué se trataba. Lo dejé allí y solo yo volví al salón para ayudar a don Germán a contar el dinero. Como únicamente quedábamos los dos, aproveché para contarle qué estaba pasando. No sé, dicen que ese viejo con el que peleo hoy es un brujo. Yo no creo en esas estupideces, pero mejor es estar prevenido. Nahuel dice que tiene un amuleto para protección y me lo quiere regalar, pero asegura que debe colocarlo donde nadie lo puede encontrar. Por eso te pedí que lo llevaras al fondo. Ahí capaz que lo deje. Pero como te digo, yo no creo en esas estupideces. Apenas habían pasado menos de una semana desde esa vez, cuando aconteció aquello que sería la antesala de un complejo de sórdidos eventos paranormales. Era sábado, faltaba poco para cerrar el local y aún estaba lleno de jóvenes. Uno de ellos lanzó un alarido de dolor tremendo para de inmediato caer al piso, sujetándose de uno de sus tobillos con las manos. Yo mismo alcancé a ver un animal que se escabullía a gran velocidad bajo las máquinas. Era una víbora y acababa de morder a un muchacho. Por suerte don Germán llegó al minuto, así que lo subió a su vehículo y lo llevó al hospital. Una vez que cerré el salón, fui al lugar para entregarle el dinero reunido y gracias a Dios el herido estaba fuera de peligro, pero don Germán no salía del asombro. Según los médicos, el joven habría perdido la vida si demoraban más tiempo en llevarlo, ya que por los síntomas que estaba presentando, presumieron que el veneno de la serpiente que lo mordió era bastante potente. Por su lado, don Germán me pidió que lo acompañara para llevar al herido hasta su casa. Habló con sus padres del joven y les dio dinero para los gastos de los futuros medicamentos que necesitara. ¿Una serpiente? ¿De dónde carajo apareció ese animal? El fondo del terreno ni siquiera tiene malezas. ¿Cómo diablos hizo para llegar a ese salón?, reclamaba en voz alta, mientras que ahora me llevaba a mí a la casa. En la mañana siguiente, fueron los del municipio a fumigar aquel lugar. Para ello tuvimos que mantener cerrado por casi una semana entera, argumentando primero que debían averiguar por dónde ingresó aquel reptil. Esa fue la primera baja que sufrió aquel negocio, y se podría decir que esa fue la de menor intensidad, ya que posteriormente y siempre durante las noches comenzaron a ocurrir las más espeluznantes. De un momento a otro, las lámparas del salón comenzaron a fallar. Por un determinado lapso de tiempo empezaron a parpadear y luego se arreglaban solas. Lo anormal era que solo las lámparas hacían eso. Las máquinas de juego, que obviamente también funcionaban con la corriente eléctrica, no sufrían ni el más mínimo desperfecto. Eso nos daba a entender que era algo paranormal, algo estaba pasando. Es más, eso mismo fue lo que también se atrevió a decirnos aquel electricista que fue a revisar cuál sería el problema. Fue en una de esas tantas situaciones que al comenzar a parpadear las lámparas, la luz se fue por completo de forma inesperada. Acto seguido, se escucharon unas espeluznantes carcajadas de una mujer, lo que era imposible ya que éramos puros hombres los que estábamos ahí. Pero eso no fue todo, porque segundos después de que las risas se dejaron de oír, regresó la luz, pero parpadeó de nuevo y de esos destellos que nos permitían ver,
Todos fuimos testigos de una aparición que se manifestó justo en el medio de aquel salón. Era una silueta de gran tamaño. Su forma antropomorfa parecía más la de una bestia, solo que su cabeza fue perceptible, la cual estaba provista por unos pronunciados cuernos, y en cuyo rostro demoníaco brillaban 2 enormes ojos blancos. Cuando la luz regresó en su totalidad, los que estaban en el salón se atropellaban entre sí para salir, y claro, yo era uno de ellos. Pero a diferencia de los demás, solo yo regresé al día siguiente para trabajar, puesto que cada uno de los que estuvieron presentes y vieron a ese demonio jamás volvieron, y a excepción de uno, pues mi amigo Nahuel. Justamente a él fue a quien le ofrecí pagarle con tal de que se quedara conmigo todo ese tiempo, ya que había momentos en los que me quedaba absolutamente solo y me temblaban las piernas de miedo. Desde entonces, él fue como mi propio empleado, y al estar siempre ahí, también fue testigo de cuando comenzó a ocurrir estos nuevos fenómenos. Un olor pestilente se sentía dentro de este lugar, al igual que sucedió con la serpiente que mordió al joven aquella vez. Jamás pudimos encontrar de dónde provenía. El olor se manifestaba dentro, pues en el exterior de aquel local, tanto en el frente como en el fondo, no se sentía nada. El tiempo siguió pasando con esas anomalías ininterrumpidas, y tal vez habría pasado como unos 5 meses cuando don Germán comenzó a dejar de ir a buscar el dinero. En su lugar, enviaba a su hija, siendo ella quien, al preguntarle por el motivo de su ausencia, a Nahuel y a mí nos contó lo que le estaba pasando. Está enfermo. Los médicos no saben qué es lo que tiene, pero el pobre ni siquiera podía dormir a causa de un dolor en la cabeza. Luego comenzaron a dolerle otras partes del cuerpo y hoy en día ya tiene afectado todo. Parece ser que el cerebro también está fallando, porque por momentos lo escuchamos hablar o discutir solo, como si él viera a alguien que nosotros no. Mientras la escuchaba, se me vino a la mente lo que Nahuel me había contado sobre el verdulero brujo, y se me erizó la piel cuando, como si hubiera leído mis pensamientos, la muchacha nos dijo aquello con lo que terminó la conversación. Tal cual terminaron mis ganas de seguir trabajando en ese lugar. Al parecer le están haciendo brujería. Eso fue lo que nos dijo una señora que fue a verlo, pero nos dejó sin esperanzas al decir que el trabajo ya estaba muy avanzado y no podía ayudarlo. Poco a poco, tal como le pasaba a la salud de don Germán, el negocio empezó a venirse abajo. Y es que había muchos motivos para que eso sucediera. Aquel olor nauseabundo por momentos se hacía insoportable. Las luces parpadeantes continuaban dejando ver sombras que se movían por sí solas. Y el límite ocurrió cuando un niño recibió una descarga eléctrica de una de las máquinas mientras estaba jugando. Así fue como clausuraron aquel local. Ese mismo día me fui a la casa de don Germán para decirles la mala noticia a la familia, pero el que recibió una mucho más mala noticia fui yo. Don Germán, mi querido jefe y amigo, acababa de fallecer horas antes. El salón fue demolido semanas después y la familia puso en venta aquel terreno. Estuvo abandonado por varios años hasta que por fin alguien lo compró. En la actualidad hay una tienda de ropa deportiva en aquel lugar y jamás se supo que sucediera algo paranormal como cuando estaba el salón de juegos. Recuerdo que luego del fallecimiento de don Germán, sacando provecho del buen trato que habían tenido con el verdulero, fui a visitarlo a su casa para hablar con él. Quería escuchar de su propia boca que en verdad le había hecho brujería a mi difunto jefe.
lo cual lo negó a muerte. Y para finalizar, me dijo que él no era el único brujo de aquella zona. Justamente esa última frase fue la que me hizo centrar mi atención exclusivamente a otra persona. ¿Recuerdan que al principio les conté que cuando cerraron el negocio de don Germán, recién surgieron los otros? Pues adivinen de quién fue el primer salón que inauguraron luego de eso. Prometo que se quedarán estupefactos. Fue la familia de Nahuel, de quien supe después que tenía un abuelo que practicaba la brujería. Tal vez debí sospechar cuando él me contó sobre ese supuesto trabajo de brujería que podría hacerle al verdulero. Debí quedarme con él en el fondo para ver qué fue lo que hizo y en qué lugar. Solo así las cosas hubiesen sido diferentes. Y hoy yo no estaría siendo consumido por esta incertidumbre. Le hicieron brujería a mi jefe para acabar con su negocio. Espero que haya sido de tu agrado esta historia de brujería. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.